Transmite Formosa Televisión Color, Canal 3. Pasión por Formosa, mi amada la hermosa. Hace muchos años por el español nacieron tus hijos que son de una raza de sangre aborigen, criollo y guaraní. Lloran las palmeras, gimen tus lapachos, aquel sucundido del tren que pasó, dejando al viajero solo y sin quebracho, resplandor herido de vieja estación. Llegando a la vuelta, llamada la hermosa, navega en resguardo con su fundador, don Jorge Fontana. 50 familias, parientes, soldados, Formosa nació. Fue en aquella tarde de un 8 de abril, sobre las barrancas comenzó a latir un son de trompetas, se izó la bandera, sable, viento y lanza, resonó hasta el fin. Pasión por Formosa, destellos de amores, savia del dorado, reflejo del sol, fruto del quebracho le diste a tu gente, detrás del petróleo callada ilusión, tras de los fortines nació la provincia, norte de la patria junto al chamamé, salteño que vienes, paraguayo amigo, somos tus hermanos, formoseño al fin. Pasión por Formosa, tu monte es misterio, forjado en el hombre junto al surubí, obrajero brioso, curtido y sufrido, cantas a tu modo un sueño y bondad. Muy buenas tardes, Formosa, buenas tardes a todas las familias de la región, a las amigas, los amigos, incluyendo a los amigos que tenemos en la hermana República del Paraguay. Estamos prácticamente en vísperas del 8 de abril. Hace 137 años nacía nada más y nada menos que la ciudad de Formosa. Por eso este programa, por eso la propuesta de hoy, queremos llegar a ustedes para charlar un poquito acerca de algunos eventos significativos que tienen que ver con esta festividad del 8 de abril. Y para esto, qué mejor que hacerlo en compañía de profesionales del Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social, un organismo dependiente del gobierno de la provincia de Formosa, que es presidido por el rector de la misma, que ya les voy presentando a continuación, al rector del Instituto Pedagógico Provincial. ¿Cómo le va, doctor Orlando Raúl Aguirre? Muy buenas tardes, gracias. Bueno, con muchas ganas de empezar este programa a charlar acerca de Formosa. También está con nosotros el profesor, el amigo Raúl Urbina. Bien, buenas tardes. La profesora Griselda Saldarini. Buenas tardes. El profesor Hugo Roldán. Buenas tardes.
Fabián Simsik, buenas tardes, Carlito Quiroga y la profesora Cristina Trinidad. Todos estamos con ganas de decirles temas, charlar con ustedes respecto a lo significativo que es este cumpleaños de Formosa. Lo primero que nos planteamos es, aprovechando que prácticamente todos estamos integrando el Instituto Pedagógico Provincial, cuál es precisamente la estrategia pedagógica que se lleva adelante, teniendo en cuenta que la Fundación de Formosa es uno de los hitos principales de nuestra historia formoseña. Le pedimos entonces, si le parece... Bien, vamos a pedirle al profesor Raúl. A ver, Raúl. Bueno, muchísimas gracias. Gabriel, hay una cuestión innegable. El desarrollo del conocimiento científico genera una demanda social y así también genera tener una nueva mirada sobre lo que es el arte de la enseñanza. Es decir, una mirada a una pedagogía y una didáctica diferente. Desde el Estado provincial y el Ministerio de Cultura y Educación se desarrolla una política educativa que atiende a estas cuestiones que hacen a la realidad de nuestros alumnos del siglo XXI. Y a propósito, disculpame que te interrumpa, vamos a ir poniendo al aire mientras vos hablás, Raúl, algunas diapositivas, imágenes que tienen que ver precisamente con este proceso pedagógico que lleva adelante el Instituto Pedagógico Provincial. Correcto. Como te decía, esta nueva mirada sobre la didáctica nos invita a nosotros a posicionarnos en un nuevo paradigma en donde la centralidad es la persona, bajo la premisa de que todos pueden aprender. Es decir, que este nuevo paradigma se sustenta en el desarrollo de capacidades, contemplado en una resolución ministerial, la 314 del 2012, que contempla entre todas las capacidades que puede desarrollar una persona, 5 capacidades prioritarias. Entre ellas, las más importantes, comprensión lectora, producción escrita, emisión de juicio crítico, trabajo con otros. Es decir, que el alumno va a desarrollar estas capacidades. Desarrollar capacidades no implica... A propósito de esto, tenemos imágenes, en este caso creo que está Griselda, ¿no? Que estás dando capacitación. ¿Podés contar, Griselda, de paso? Justamente enmarcado en este nuevo paradigma que comentaba acá Raúl, estamos trabajando desde el Instituto Pedagógico, conjuntamente con el Ministerio de Educación, con capacitaciones en las diferentes disciplinas, digamos. En este caso nosotros estamos a cargo de la disciplina de Historia. Tuvimos en cuenta para, digamos, estructurar esta capacitación justamente este nuevo paradigma para trabajar con los colegas de las diferentes instituciones de la provincia y también de capital y del interior. Desarrollar el modelo de actividades o secuencias estructuradas, digamos, donde se prioriza, como dijo Raúl, lo humano, la persona. En cada una de estas secuencias, obviamente, el contenido no es dejado de lado, simplemente que el contenido es la base para desarrollar estas secuencias, y en este caso, desde la disciplina de Historia, y teniendo en cuenta el nuevo paradigma, donde se considera que los saberes previos del alumno son fundamentales para su formación, y dentro de lo que es este contexto local o provincial, nosotros tomamos 3 hitos fundamentales para llevarlas a cabo dentro de lo que es estas actividades que le proponemos a los colegas. Conjuntamente también, entre los colegas y el Instituto Pedagógico, se han elaborado materiales que le hemos, digamos, proporcionado a los diferentes docentes que asistieron a las capacitaciones. Bueno, justamente en este material, y teniendo en cuenta los 3 hitos, que son Fundación de Formosa, Provincialización de Formosa y Formosa Hoy o Modelo Formosa. Ahí está en pantalla el material didáctico producido por profesores precisamente del Instituto Provincial Pedagógico Provincial. Justamente con respecto a esto, en otras disciplinas obviamente ya han trabajado con materiales e información desde Nación. En nuestro caso, la disciplina de Historia, Formación Ética y Geografía, adaptamos esos materiales teniendo en cuenta los contenidos locales o priorizados, como lo expliqué recién.
Hugo, también tenés amplia experiencia en capacitación, vale la pena al menos brevemente que nos comentes la tuya, ¿no? Bueno, pues, muchas gracias. Sí, digamos, vamos a transitar este nuevo desafío, digamos, orgulloso y placenteramente, en la cual, como bien decían los colegas, sin ser reiterativos, tenemos como principal eje a la persona, ¿sí? Ese sentido humanizante, ¿no es cierto? Y a partir de ello empezar a trabajar las diferentes capacidades. Hemos transitado ya varios lugares, varias localidades del interior provincial, como una política de Estado, ¿no es cierto? Como una política expansiva, porque la educación es una cuestión de Estado, como lo dice el gobernador, y a partir de allí tratar de incentivar por sobre todas las cosas lo que es el contenido local. Y cuando hablamos de un nuevo paradigma, un paradigma revolucionario, hablamos justamente de eso, de empezar a hacer una mirada introspectiva, una mirada nuestra, una mirada local, regional, y a partir de allí proyectarnos hacia lo que es el ámbito nacional, latinoamericano y mundial. Qué bueno esto de relacionar la historia con la significatividad del presente y sobre todo con la identidad. Fabián, vos que tenés mucha experiencia también como docente, si nos podés comentar también brevemente tu experiencia. Sí, la verdad que yo muy contento y agradecido con el doctor Aguirre y con los compañeros de poder participar de este proyecto, de esta experiencia. La verdad que hacía falta revalorizar los contenidos de nuestra historia local frente a la enorme cantidad de contenidos del orden mundial, porque normalmente nos venía pasando esto, ¿no? Claro. Que a todos nosotros sabíamos más mucho de nuestra propia correcto, comunidad, sí. Sabíamos incluso hasta los detalles de la historia de Estados Unidos, por decir algún país, de los países centrales del mundo, y no conocíamos Claro. Nuestra propia historia grande, incluso la desconocemos en muchos aspectos, y ni que hablar de nuestra patria chica, que es nuestra provincia. Y no era casualidad, sabemos que tal cual, los centros de producción de contenido mundial tienen una lógica, claro. Esta lógica que tiene que ver con el control de la cultura, el control ideológico de los procesos, que buscan reafirmar su predominio o su dominio sobre los pueblos del mundo. Y nosotros estamos de alguna manera dando nuestro aporte, nuestro granito de arena, digamos, para tratar de revertir de a poco esta situación y decir, che, Formosa también existe, nosotros también tenemos historia y nosotros tenemos grandes patriotas en nuestra patria chica y que dieron muchísimo por ser lo que hoy somos en la actualidad, nuestra Formosa hermosa que tanto la queremos. Qué bueno, y hablando de granito de arena, Carlitos Quiroga también hace su aporte, y cuando hablamos de colonización es uno de tus temas preferidos también, ¿no? Sí. Cuando escucho a los colegas hablar del sentido de pertenencia, de la necesidad que tenemos de los argentinos y particularmente nosotros los formoseños de redescubrirnos, me parece importante esa frase que inculcó el gobernador de la provincia hace un tiempo atrás ya, cuando dice Formosa para los formoseños, ¿no? Y yo creo que justamente a 137 años de la fundación de Formosa y en los tiempos que nos toca vivir hoy, donde el desconocimiento en líneas generales de la historia argentina propia, aún hoy, y ni que hablar, como decía recién Fabián, con respecto al desconocimiento de nuestra propia historia. Yo me acuerdo que yo me iba a la secundaria y la verdad es que para el 8 de abril a lo mejor lo máximo que hacíamos era una caratulita con la fecha y el día de Formosa, pero en nuestra época ni existía el calendario, en el calendario la fecha de Formosa. Pero era lo mucho que nosotros recordábamos a Formosa. Y yo siempre rescato cuando enseño historia, digo, más que el concepto para qué sirve, ¿no? Y me acuerdo una frase de Tuñón de Lara que decía que la historia sirve para conocer los cimientos de nuestra vida actual, saber de dónde venimos, quiénes somos, porque de esa manera aumentan las probabilidades de saber hacia dónde vamos. Y es ahí, digo, donde hace un tiempo, digo, nuestra provincia y los formoseños empezamos a encontrar una dirección que tiene que ver con empezar a saber quiénes somos, porque de esa manera nos permite hoy ser lo que somos y apuntar hacia donde queremos ir. Y eso me parece que es importante de retransmitir a las nuevas generaciones. Y creo que ese es el desafío del IPP, creo que ese es el desafío que tenemos todos los docentes. Digo, no solamente el hecho de transmitir una materia desde el punto de vista académico, yo discuto mucho eso, sino desde el punto de vista del sentido de pertenencia, de verdad. Perfecto, digo, y el compromiso con la comunidad. Y hay que transmitir, claro. Y se transmite de una sola manera, no lo digo yo.
se transmite con amor. Digo, si nosotros, no se puede amar lo que no se conoce. No le pidamos a nuestros chicos que amen a su provincia si no la conocen. Entonces, esta discusión, este debate que se ha implantado desde las políticas de gobierno, desde el punto de vista educativo, de replantearnos, de reencontrarnos, rediscutir y encontrar nuestra historia, me parecen estos tiempos fundamentales. Bien, hablando de reencontrarnos, vamos a hacer una pausa, pero le vamos a pedir a Cristina que nos haga una última reflexión antes de ir a la pausa. Sí, yo quería acotar acá con los compañeros que estaban hablando con este nuevo paradigma, que hablamos de una metodología de trabajo y como medio lo utilizamos a la historia local justamente, y estamos trabajando con todos los docentes de la provincia, que ahora nos faltaría llegar hasta Juárez, que ya estamos concretando con el doctor Aguirre, y gracias por este cuadernillo que le ofrecemos a los docentes para poder trabajar esta metodología desarrollando capacidades, que bien decía el profesor, desarrollar estas 5 capacidades, que la comprensión lectora, producción escrita, resolución de problemas, pensamiento crítico y el trabajo con otro, que es fortalecer para que le pueda servir en todas las disciplinas también. Y qué bueno tener este material que le ofrecemos a todos los colegas, que le puede servir para trabajar. Si bien trabajamos historia local nosotros con este material, le permite al docente trabajar cualquier otra historia, ya sea argentina, americana, mundial, para poder aplicar esta metodología. Claro, la misma metodología en distintos contenidos. Exactamente. Y bueno, lo más importante es justamente la historia de Formosa, que nosotros queremos hacer llegar a todos los colegas. Si bien se conoce la historia de Formosa, pero no en su profundidad, como lo intentamos hacer llegar a los colegas, porque muchos colegas nos dicen, esa parte no conocía de la historia de Formosa. Necesitamos saber más, tenemos sed de conocimiento de la historia de Formosa. Así que estamos trabajando en ello para poder llegar a todos los colegas. Bueno, bárbaro, buenísimo. Después de este primer pantallazo que nos muestra de alguna manera cómo se está trabajando, apenas una aproximación respecto a cómo se trabaja desde el Instituto Pedagógico Provincial, les proponemos una pausa. Luego de la misma vamos a reflexionar acerca de algunos contenidos muy concretos, porque como formoseños, algunos aspectos fundamentales de la historia tenemos que conocerlos, no lo podemos pasar por alto. Todo esto después de la pausa. Pasión por Formosa, destellos de amores, sabia del dorado reflejo del sol, fruto del quebracho le diste a tu gente, detrás del petróleo callada ilusión, tras de los fortines nació la provincia. Que vienes paraguayo amigo, somos tus hermanos, formoseño al fin. Pasión por Formosa, tu monte es misterio, forjado en el hombre, junto al surubí. Obrajero brioso, curtido y sufrido, cantas a tu modo, un sueño. Formosa festeja un nuevo aniversario. Un nuevo cumpleaños para celebrar nuestra rica historia, plena de transformaciones que generan crecimiento y desarrollo. Y a mi Formosa querrás volver, amigo mío te esperaré. Por eso, son muchas las razones para sumarnos a los festejos y reafirmar nuestra identidad, nuestra pertenencia, nuestra formoseñeidad. El 7 de abril, a las 23:30, cantata fundacional frente al Museo Histórico y Regional Juan Pablo Dufar. Y el 8 de abril, Día de la Fundación de Formosa, ceremonia frente al mástil municipal
a la hora 9. Y a las 17, gran desfile aniversario en la avenida Presidente Néstor Kirchner. Allí también, alumnas y alumnos del 4º grado prometerán fidelidad a la bandera provincial. Prometéis mantener siempre vivo en nuestros corazones el compromiso de estudiar, trabajar y poner el mejor esfuerzo para alcanzar la paz, la prosperidad y la felicidad de todos los formoseños. Que a mi Formosa querrás volver. Formosa cumple un nuevo aniversario y lo festejamos juntos, unidos, en paz y organizados. 137º aniversario de la Fundación de Formosa. Invita Gobierno de la Provincia. Gestión Gildo Insfrán. Pasión por Formosa, destellos de amores. Bueno, la propuesta entonces en esta parte del programa es que hablemos un poquito acerca de los antecedentes. ¿Por qué? Porque si bien la fundación de Formosa fue el 8 de abril de 1879, esto fue el resultado de un proceso. Y este proceso tiene precisamente un determinado inicio acerca del cual vamos a hablar. Un aspecto, un hecho, un acontecimiento muy importante fue, por ejemplo, la Guerra de la Triple Alianza como antecedente fundamental de la fundación de Formosa. ¿Alguno de los colegas quiere iniciar el...? Bueno, la verdad que el motivo que nos convoca hoy, como habíamos dicho con anterioridad, es decir presente en este 137 aniversario de la fundación de Formosa. Y bien lo dijiste, Gabriel, es el resultado de un proceso histórico que culmina en la fundación de Formosa. Ahora bien, nosotros sabemos que como historiadores, al analizar todo proceso histórico, hacemos un corte de ese devenir histórico. Y ese corte que hacemos del devenir histórico es necesario ubicarlo en un tiempo determinado y en un espacio determinado. Si bien es cierto, si nos circunscribimos al desarrollo de la Guerra de la Triple Alianza, tenemos 5 años de duración, desde 1865 a 1870. Pero también es necesario que este proceso no se produjo de un día para otro, sino que tiene todo un proceso de gestación que podemos abordarlo desde diferentes puntos de vista y con diferente grado de profundidad. Tal es así que podemos mencionar como antecedente, si se quiere, un hecho muy particular que data de 1851 con la intervención de Santiago de Erqui, que en ese entonces Bien, a propósito de eso tenemos una plaquita donde se muestran a los 3 de estos personajes que, como dice el profesor Raúl Urbina, ahí están. Juan Manuel de Rosas es una cita previa, en realidad lo de Juan Manuel de Rosas es por ser previo a lo de Urquiza, hacemos una referencia, ¿por qué? Porque, a ver, el doctor Aguirre le encanta este tema. ¿Cómo era la relación de Juan Manuel de Rosas con el Paraguay? Tenía buena relación, muy buena, sobre todo con el gobierno de Rodríguez de Francia. Tenía muy buena relación comercial y política, ¿no? Bien. Si me permiten, quería agregar esto, digo, con respecto a Rosas para ubicarnos. Digo. Rosas gobierna por 2 periodos, 1829-1832 y 1835-1852. Ahora, como dice el señor rector, realmente Rosas tenía una muy buena relación con el Paraguay, porque además, es importante resaltar que el concepto de Confederación Argentina que tenía Rosas abarcaba el hecho de comprender y de intentar recuperar para la Confederación Argentina todo el territorio que abarcó antiguamente el Virreinato del Río de la Plata. Inclusive, cuando en el gobierno de Rosas se plantea la independencia del Paraguay, Rosas no lo toma mal.
creyendo siempre, digo que va a tratar de mantener una relación lógica y mantiene una relación pacífica con la idea siempre de recuperar al Paraguay. No, la idea de confederación más que nada. Totalmente. Claro. Bien, y además teníamos la aparición de dos diplomáticos importantes en cuanto a Derqui dentro de la gestión de Urquiza y además Tomás Guido, que es más importante la gestión de Tomás Guido. Sí, lo que estaba destacando al respecto era lo siguiente. Nombrado ministro plenipotenciario Santiago Derqui, se le encomienda la misión de dirigirse al Paraguay a firmar un acuerdo, un tratado de paz, comercio y navegación con el Paraguay. Quizás por el desconocimiento o excederse en sus atribuciones, se excedió en firmar un acuerdo de límite, un tratado de límites, que ponía en riesgo inclusive de que Argentina pierda inclusive el Chaco Central. Claro. Ahora bien, esta cuestión... No fue aprobada por supuesto, no fue Argentina ni por el Congreso. Exactamente, el Congreso rechazó de plano este acuerdo y más adelante se envía a Tomás Guido, quien va a poner solución convenciendo al gobierno paraguayo de dejar en vigencia el acuerdo de paz, comercio y navegación, pero los acuerdos de límites que había realizado Santiago Derqui los deja para una resolución mucho más adelante. ¿Quién? Es decir que la solución es parcial. Por un lado, se acuerda poder navegar libremente en cuanto al comercio con el Paraguay, pero la cuestión de límites todavía no se resuelve. ¿Por qué? Porque se termina de resolver luego de la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Tampoco hay que dejar de lado, si me permiten, digo, que alrededor de esta cuestión estaba Brasil y estaba Uruguay, ¿no? Digo, claro, estaban al acecho con respecto a esta situación. Bien, y también entonces, que hubo, ya estamos hablando de un cambio. En el 852 la Confederación Argentina de Rosas y ya lo tenemos a Urquiza al frente de la Confederación Argentina. Tenemos ahora a los personajes, algunos referentes que estaban en sus respectivos gobiernos protagonistas de la guerra de la Triple Alianza. Creo que es la plaquita número 12, ¿no? Porque recordemos que la guerra de la Triple Alianza del lado de nuestro país, a partir de 1862, llega a la presidencia Bartolomé Mitre y lleva adelante esta guerra que para nada fue una guerra popular, fue una guerra fratricida que tuvo incluso la oposición neta de algunos dirigentes de aquel entonces, como por ejemplo Juan Bautista Alberdi, López Jordán, el mismo autor del Martín Fierro, José Hernández. El pueblo en general no estuvo a favor de esta guerra que fue llevada adelante por las oligarquías, si se quiere, por una alianza concreta. Acá tenemos entonces a 4 personajes de la época: Bartolomé Mitre, presidente de la Argentina, Pedro II del Brasil, Venancio Flores del Uruguay y Francisco Solano López, el presidente en aquel entonces del Paraguay. ¿Algún comentario? No podemos profundizar mucho en algunos aspectos, pero sí en el tema general, ¿no? Hablemos de la Triple Alianza como causa y consecuencia fundamental. ¿Les parece conceptualmente? La consecuencia, ya para adelantar por el tiempo, ¿no? Bien. 1876 es el Tratado de Paz. 1876. El Tratado de Paz entre Argentina y Paraguay. Claro. Un tema insoslayable. No podemos dejar de conocerlo. ¿Por qué? Por ejemplo, hay 2 artículos fundamentales. Uno, el artículo 2, que creo que está en una plaquita, si la podemos poner, sería la plaquita número 15. Bueno, nosotros de acá no alcanzamos a leer muy bien, pero apenas, no sé si querés acotar, Raúl, recordar que el artículo 2 de este tratado, a ver, dice: por la parte del oeste de la República del Paraguay se divide la República Argentina por la mitad de la corriente del canal principal del río Paraguay desde su confluencia con el río Paraná. Y esto es lo importante, fíjense, está subrayado en negrita: quedando reconocido definitivamente como perteneciente a la República Argentina el territorio del Chaco hasta el canal principal del río Pilcomayo, que desemboca en el río Paraguay. Obviamente estamos hablando del Chaco Central, que es
prácticamente la actual provincia de Formosa y parte del Chaco Austral, digamos, que actualmente es parte de la provincia de Santa Fe. Y recordemos que el Chaco en un principio estaba dividido, digamos, por Chaco Gualamba, en Chaco Central, Chaco Boreal y Chaco Austral. Bien, ahora va a aparecer justamente la discusión del Chaco Boreal, ¿no? Sí. Vamos a recordar, si ustedes me permiten, en la plaquita número 16, donde se refiere al artículo 4, reiteramos, de este Tratado de Paz entre Argentina y Paraguay. Dice, el territorio comprendido entre el brazo principal del Pilcomayo y Bahía Negra, ya vamos a ver bien en el mapa donde está ubicado, se considerará dividido en dos secciones, siendo la primera la comprendida entre Bahía Negra y el Río Verde, y la segunda la comprendida entre el Río Verde y el brazo principal del río Pilcomayo, incluyéndose en esta sección la Villa Occidental. El gobierno argentino renuncia definitivamente a toda pretensión o derechos sobre la primera sección, es decir que la Argentina acepta renunciar parte... Perfecto, de Bahía Negra a Río Verde no hay problema en el sentido que la Argentina acepta ceder, pero sigue, después dice, la propiedad o derecho en el territorio de la segunda sección, Río Verde, incluso, Río Pilcomayo, claro, la Villa Occidental, queda sometida a la decisión definitiva de un fallo arbitral. Como dice el profesor Quiroga, desde el Río Verde hasta el Río Pilcomayo, esta sección se va a someter al laudo arbitral. Si me permitís un segundito, sí, no. Gabriel. Por favor. El tratado que se está haciendo mención es del 3 de febrero de 1876. Así es. Pero también tenemos que tener en cuenta que existe un antecedente a este tratado en 1870. Argentina, luego de finalizar la guerra de la Triple Alianza, observa la política expansionista de Brasil que empieza a anexar unilateralmente el territorio paraguayo que reclamaba previo a la contienda. En este sentido, el gobierno argentino también menciona cuáles son sus intereses en un principio sobre el territorio. Si bien es cierto, las tropas del ejército argentino no ingresan a Asunción, pero hace mención de que reclama desde el territorio comprendido entre Bahía Negra e inclusive el río Pilcomayo, es decir, abarcando las dos... La diapositiva número 14 habla precisamente, muestra el mapa del Chaco Boreal. Acá está, Raúl. Ahí está. Es decir, como podemos observar ahí, el territorio que Argentina en un principio, en 1870, reclama, ahí está señalizado como zona 1 y zona 2, sí. Implicaba desde Bahía Negra hasta el río Pilcomayo, aunque posteriormente, con el tratado del 3 de abril de 1876, resigna la primera porción comprendida entre Bahía Negra y el Río Verde. Que ahí está y marcada, somete arbitraje, somete a arbitraje a un árbitro internacional, en este caso en común acuerdo con el presidente Rutte Foralles, la porción número 2, comprendida entre el Río Verde y el río Pilcomayo. Bien. Esa es la cuestión, renunciando sus pretensiones sobre la zona 1. Bien, reiteramos, esto es parte del Tratado de 1876, estamos a 2 años más, digamos, en 1878, Rutte Foralles, el presidente de los Estados Unidos de entonces, falla a favor del Paraguay, digamos, en ese sentido. Pero, ¿qué pasa? Hay algo muy importante. Como resultado de ese fallo queda definitivamente trazado el límite del río Pilcomayo, precisamente como límite entre las dos naciones. De manera tal que es absolutamente descabellado, por ahí alguien hace un planteo, pero Formosa tendría que ser nuestra, dicen los hermanos paraguayos. Obviamente esto es imposible e implica desconocer tanto el Tratado del 76, los antecedentes que nombraba el profesor Raúl Urbina y obviamente el fallo Hayes. No sé si pero además, lo que se puede observar, en todo lo que dijeron recién, el territorio de Formosa no estuvo nunca en cuestión. El Chaco Central nunca estuvo en cuestión. Era, en todo caso, del Pilcomayo hacia el norte. Claro. Exactamente. En todo caso, lo que tenemos que poner en cuestión somos nosotros. ¿Por qué? Porque en el artículo 16 del Tratado de Triple Alianza establecía que Argentina se quedaría hasta los territorios comprendidos hasta Bahía Negra.
ese territorio que acabamos de mencionar, que renunció la Argentina voluntariamente desde Bahía Negra hasta Río Verde. Y que Brasil presionaba para que no se cumpla, ¿no? Por eso, porque después el gobierno títere de Paraguay, títere en el sentido de que fue controlado por Brasil, presionó para que Argentina renunciara a ese territorio, hecho que se consumió, digamos, en este tratado del 76, y que pone en cuestión, para que lo defina un árbitro internacional, en este caso el presidente de Estados Unidos, la segunda sección, donde estaba emplazada la capital del Chaco, Villa Occidental, desde el año 72 por decreto del presidente Sarmiento. Claro. En el 78, como vos decías recién, 6 años después, el presidente de Estados Unidos, Hayes, falla a favor del Paraguay y nuestra capital del Chaco, que estaba establecida en la Villa Occidental, tiene que ser cambiada. Y ahí es donde comienza a gestarse definitivamente la fundación de nuestra ciudad de Formosa. Y el profesor Fabián Simzik nos acaba de poner prácticamente a las puertas en la finalización de este proceso que precisamente concluye en la fundación de Formosa, que, como vamos a ver después de la pausa, se da el 8 de abril de 1879. Por ahora, la pausa. De amores, sabia del dorado reflejo del sol, fruto del quebracho le diste a tu gente, detrás del petróleo callada ilusión, tras de los fortines nació la provincia, norte de la patria junto al chamamé. Que vienes paraguayo amigo, somos tus hermanos, formoseño al fin. Pasión por Formosa, tu monte es misterio, forjado en el hombre, junto al surubí. Obrajero brioso, curtido y sufrido, cantas a tu modo, sueño. Formosa festeja un nuevo aniversario. Abril me envolverá en canciones. Un nuevo cumpleaños para celebrar nuestra rica historia, plena de transformaciones que generan crecimiento y desarrollo. Y a mi Formosa querrás volver, amigo mío te esperaré. Por eso, son muchas las razones para sumarnos a los festejos y reafirmar nuestra identidad, nuestra pertenencia, nuestra formoseñeidad. El 7 de abril, a las 23:30, cantata fundacional frente al Museo Histórico y Regional Juan Pablo Dufar. Y el 8 de abril, día de la Fundación de Formosa, ceremonia frente al mástil municipal a la hora 9. Y a las 17, gran desfile aniversario en la avenida Presidente Néstor Kirchner. Allí también, alumnas y alumnos del 4º grado prometerán fidelidad a la bandera provincial. Prometéis mantener siempre vivo en nuestros corazones el compromiso de estudiar, trabajar y poner el mejor esfuerzo para alcanzar la paz, la prosperidad y la felicidad de todos los formoseños. Y a mi Formosa querrás volver. Formosa cumple un nuevo aniversario y lo festejamos juntos, unidos, en paz y organizados. 137º aniversario de la Fundación de Formosa. Invita Gobierno de la Provincia. Gestión Gildo Insfrán. Te esperaré. Pasión
destellos de amores, sabia del dorado reflejo del sol. Bueno, muy bien, decíamos en el bloque anterior que luego del tratado firmado en 1876 entre Argentina y Paraguay y luego del fallo del presidente de los Estados Unidos, Rutherford Hayes, quedaba claro que había que entregar entonces el Chaco Boreal por parte de Argentina, y eso implicaba trasladar la antigua capital del Gran Chaco, que era Villa Occidental, hasta un nuevo punto al sur del río Pilcomayo. Es aquí donde adquiere cada vez más importancia el rol del comandante Fontana y nos acercamos al momento significativo para nosotros, que es el 8 de abril. No sé quién, alguno de ustedes... Bueno, no tenemos que olvidar, digamos, que toda esta cuestión de la Fundación de Formosa está enmarcado también en un contexto nacional. Obviamente, en el momento de la reubicación de la capital, se tuvieron en cuenta diferentes aspectos. La ubicación estratégica, porque también la idea era fortalecer los límites con el Paraguay y también las fronteras que estaban en constante acecho, digamos, todo el tiempo. Entonces, era necesario, digamos, buscar un lugar donde se pudiera realizar, digamos, la ubicación de la capital. Tenemos que tener en cuenta también que este periodo donde se da la Fundación de Formosa es un periodo que a nivel nacional va desde 1862 a 1886. Estábamos en ese momento en la aplicación del modelo agroexportador. Entonces también podemos tener en cuenta que hay dos causas: una cuestión política, asegurar las fronteras, y por otro lado la cuestión económica, que era expandir los territorios y obtener nuevas tierras para la producción de materia prima, dentro de lo que es el modelo agroexportador. Queda claro entonces que hay dos factores, el económico y el político, que son concurrentes en este caso. Que eso se va a encargar, digamos, el comandante Jorge Luis Fontana, en tratar de ver esas cualidades geográficas, ¿no es cierto?, como principal ítem, la ubicación geoestratégica que permita, digamos, una libre circulación por sus ríos y a partir de allí una libre comercialización, en la cual él tiene la obligación de buscar un asiento propicio, y aparecen tres lugares, por así decirlo: Orange, Formosa y que era Fermosa, digamos, lo que hoy es Formosa, y Monte Claro. En una carta que realiza justamente el comandante Jorge Luis Fontana, admirado justamente por la belleza natural y por la riqueza que ofrecía justamente este suelo, por la altura, digamos, llega a la conclusión que el lugar propicio, estratégico, para justamente tratar de dar una solución a esas demandas políticas y económicas, como acaba de decir la colega, era nuestra actual ciudad, Formosa. A partir de allí, digamos, comienza otra vez un nuevo proceso, ¿sí?, de traslado de esa capital, que era Villa Occidental, a lo que hoy es Formosa, la Fundación de Formosa. Qué importante lo que refuerza el profesor Hugo Roldán, en el sentido que la elección del lugar, Formosa, no fue arbitraria, sino que el comandante Fontana hizo una exploración previa como para buscar precisamente lo mejor, la mejor ubicación para la futura capital del Gran Chaco. Y no se equivocó, ¿no, doctor Aguirre? Así es. No se equivocó. Era un hombre un gran científico, Fontana. Bueno, si bien estamos hablando del traslado de esa capital de Villa Occidental, estamos hablando de un proceso que se da desde el 28 de marzo, ya que desde ese día se da pie a este lugar, pero tenemos como fecha de posesión el 8 de abril, porque el 8 de abril se firma el acta fundacional claro, de Formosa. En realidad hay una cuestión, se firma un acta de toma de posesión, que nosotros la reconocemos de hecho como acta de fundación, ¿no? Si a ustedes les parece, miren, tenemos preparado un reportaje, bueno, además de estas placas que los amigos de la producción están poniendo al aire, hay un reportaje que es histórico, es parte, digo histórico porque es parte de un documental que hace muchos años tuve la suerte de poder hacer junto al profesor Raúl Saporiti, con mi hermano Jorge Barrinuevo, con Julio Vivolini. Bueno, vamos a poner al aire un reportaje que tiene que ver con precisamente la fundación. El historiador Cirilo Bardella, quien ya no está físicamente con nosotros, pero lo tenemos presente
como parte del patrimonio histórico y cultural de nuestro pueblo. Fíjense lo que decía Cirilo Esbardela respecto a la fundación de Formosa. El 28 de marzo, Fontana llega con el vapor del Guardo y algunos pocos marineros y soldados que quedaban todavía en Villa Occidental. Y vinieron y se afincaron aquí en Formosa con sus mujeres, levantaron algunas carpas y aquí se establecieron. Es decir, esto fue un acto importante. Aquí estos pocos soldados construyeron algunos armazones, comenzaron a construir algunos ranchos en la misma ribera y entre los pajonales que crecían en la zona del río. Para mí es la fecha más importante porque se puso pie ya acá en este lugar, aun cuando después hay un acta de toma de posesión, pero esta fecha 28 de marzo es importante. El 8 de abril un grupo de guardias nacionales contratados por el gobierno nacional toma posesión formal, que no es fundación, es otra cosa distinta. Formosa no tendría fecha fundacional, sino que tendría la fecha de toma de posesión con la copia de un acta que ha quedado en los archivos. Aquí vinieron los correntinos, pero los correntinos no sirvieron para nada en absoluto. Eran 50 guardias nacionales que se pelearon entre ellos y enseguida desertaron. Y hasta le hicieron sumario después en Corrientes, tuvieron que buscarlo. Bueno, esta era la posición de historiador de Cirilo Esbardela. Como dijimos, ya no está con nosotros, pero siempre lo valoramos y lo apreciamos. Y a continuación les proponemos otro reportaje de otro historiador que tampoco está físicamente con nosotros, pero él también nos ha dejado su parecer. Y fíjense cómo este historiador, Fernando Casals, acentúa el aspecto del 8 de abril como verdaderamente la fecha fundacional de Formosa. Algo que no me puedo olvidar, cuando en otro viaje que hicimos con mi padre a San Juan, le dijo: ¿y cómo, comandante, usted permite que Formosa lleve el día de la fundación el 8 de abril? Y Fontana le dijo: déjelo que hagan lo que quiera, las fechas no se cambian. Esa fecha, 8 de abril, donde hemos sido sin querer fundadores, porque fue el día que Fontana fundó la capital del Chaco, o sea, Formosa. Eso va a quedar para siempre. Bueno, tenemos también otro reportaje que se lo vamos a presentar en el último bloque antes de cerrar el programa. Se refiere al comandante Luis Jorge Fontana, pero antes de esto me gustaría, hay una fase muy interesante respecto a los primeros años de vida de Formosa, que personalmente no conocía hasta hace muy poquito, cuando me entero acerca de un trabajo de investigación que llevó a cabo el doctor Orlando Raúl Aguirre, donde nos habla de la presencia del entonces presidente de la Nación, Julio Argentino Roca, que hacia el año 1882-83 llega a Formosa. Escuchó bien, Julio Argentino Roca estuvo en la capital del Gran Chaco, en la Villa Formosa. ¿Es así, doctor? Así es. En el mes de abril de 1882, vino en una cañonera que se llamaba Maipú, de la Armada Argentina, acompañado por el general Fotheringham, o Fodringham, como dicen los ingleses. Quien fuera luego el primer gobernador del territorio. Del territorio, sí. Y también del ministro de Instrucción Pública, el doctor Wilde, acompañado por un grupo de oficiales del ejército argentino. Estuvo primero en la colonia Resistencia, reconociendo
la colonia Resistencia, como parte del territorio nacional del Chaco, y luego llega a Formosa el 13 de abril. Y en Formosa estuvo 24 horas. Él relata en su mensajes al ministro del Interior, a los diarios de aquella época, el diario La Nación, diario La Prensa de Buenos Aires, al diario Tribuna Nacional, que vino un periodista con la delegación, quien hace las notas y envía las notas al periódico. Claro, eso es parte de la investigación ardua que usted hizo, ¿no? Sí. Y bueno, estuve en el Museo Roca en Buenos Aires trabajando esto, y ahí encontré todo este material, y también la visita de Roca a Humaitá, aquí en las ruinas, las ruinas de Humaitá, y eso fue incluso publicado en un diario del Paraguay de aquella época, ¿no? La presencia del presidente argentino. Y bueno, aquí en Formosa él toma contacto con el gobernador, que era el coronel Bosch, gobernador del territorio nacional del Chaco. Acuérdense, capital era Formosa, del territorio del Chaco. A veces a los chaqueños no les gusta, pero Formosa fue capital del Chaco. Claro, tuvo vocación regional ya desde el inicio. Exacto. Pero, y bueno, allí el presidente toma contacto con las fuerzas vivas, los comerciantes, los vecinos, y se lleva una impresión. Fíjese usted que pocos días después de la presencia del presidente de la Nación Roca en Formosa, Roca, habla en el Congreso de la Nación y habla de la visita que él hace a este territorio. Y en lo que se refiere a Formosa, dice: las colonias Formosa y Resistencia, dice Roca, se ha iniciado con éxito el cultivo de la caña de azúcar, el tabaco y el café. El naranjo y el banano, dice Roca, son casi espontáneos. El maíz, cereal rival del trigo, y que algunos ponen en primer término por sus mayores aplicaciones a los usos de la vida, se da 2 veces al año la cosecha del maíz en Formosa. Bueno, habla de también que hay 18 establecimientos destinados al corte de maderas aquí en la zona, y escalonados, dice, en una extensión de kilómetros. Bueno, también habla de que todas estas zonas son depósitos inmensos de maderas, y apenas se nota la explotación que de ellas se hace al presente, y dice Roca, pero conviene reglamentar el corte y beneficio de los árboles, evitando la extinción de plantas útiles. Fíjese el presidente en su mensaje al Congreso de la Nación en mayo de 1882. Y sigue sosteniendo que este territorio es también objeto de investigaciones científicas que el Poder Ejecutivo fomenta en la esfera de sus atribuciones. El secretario de aquella gobernación, o sea, Fontana, realizó una expedición al sur del Bermejo, levantando planos que han sido publicados juntamente con informes prolijos y detallados. Esto está extraído del mensaje del presidente de la República, general Julio Argentino Roca, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso argentino, obrante en la biblioteca del Congreso de la Nación. Vamos a reiterar que esto es el año 1882, 3 años después de la fundación de Formosa. Fíjense qué importante entonces el potencial de recursos naturales y el potencial económico que tenía Formosa ya en tiempos de Roca. Y vea lo que dice el presidente también, Roca. La inmensa superficie del Chaco, o sea, Chaco Central y Chaco Austral, o sea, Chaco y Formosa, y él habla de inmensa superficie, exige la reforma de su actual organización administrativa, dice Roca. Claro. Entonces está preparando el terreno para qué, para crear el territorio nacional de Formosa nacional de y el territorio nacional del Chaco. Claro. Eso lo explica él en este viaje, ¿no? Se da cuenta de esa necesidad. O sea que el propio presidente de la República toma la decisión en el terreno, ¿no? Y va preparando luego al Congreso para que el Congreso estudie, analice y sancione después la ley 1532, que es del año 84, 1884. Exactamente. Bueno, muy productivo todo esto. Bueno, si a ustedes les parece, vamos a hacer una pausa e ingresamos en la última parte de este programa con motivo de 137 años de vida institucional de la ciudad de Formosa. Pasión por Formosa, destellos de amor.
sabia del dorado reflejo del sol, fruto del quebracho le diste a tu gente, detrás del petróleo callada ilusión, tras de los fortines nació la provincia, norte de la patria junto al chamamé, salteño que vienes, paraguayo amigo, somos tus hermanos, formoseño al fin, pasión por Formosa, tu monte es misterio, forjado en el hombre, junto al surubí, obrajero brioso, curtido y sufrido, cantas a tu modo, un sueño y bondad. Formosa festeja un nuevo aniversario, Abril me envolverá en canciones. un nuevo cumpleaños para celebrar nuestra rica historia, plena de transformaciones que generan crecimiento y desarrollo. Y a mi Formosa querrás volver, amigo mío te esperaré. Por eso, son muchas las razones para sumarnos a los festejos y reafirmar nuestra identidad, nuestra pertenencia, nuestra formoseñeidad. El 7 de abril, a las 23:30, cantata fundacional frente al Museo Histórico y Regional Juan Pablo Dufar. Y el 8 de abril, Día de la Fundación de Formosa, ceremonia frente al mástil municipal a la hora 9. Y a las 17, gran desfile aniversario en la avenida Presidente Néstor Kirchner. Allí también, alumnas y alumnos del cuarto grado prometerán fidelidad a la bandera provincial. Prometéis mantener siempre vivo en nuestros corazones el compromiso de estudiar, trabajar y poner el mejor esfuerzo para alcanzar la paz, la prosperidad y la felicidad de todos los formoseños. Que a mi Formosa querrás volver. Formosa cumple un nuevo aniversario y lo festejamos juntos, unidos, en paz y organizados. 137º aniversario de la Fundación de Formosa. Invita Gobierno de la Provincia. Gestión Gildo Insfrán. Te esperaré. Pasión por Formosa, destellos de amores, sabia del dorado reflejo del sol. Muy bien, para ir terminando con este programa, homenaje a un nuevo aniversario de la Fundación de Formosa, queremos presentarles a continuación un reportaje que hicimos hace ya varios años, ¿no? 23 años aproximadamente, pero sigue teniendo vigencia porque el profesor Justo Lindor Olivera, historiador, nos contaba ya en aquel entonces acerca del valor que tiene, la significatividad actual que sigue teniendo el comandante Luis Jorge Fontana. Aquella gesta de los primeros años de vida de Formosa tuvo anónimos héroes que fueron conducidos por un hombre que hoy merece singular atención por su conducta y espíritu patriótico. Fontana es no solamente para los formoseños, sino para todo el país, un verdadero, yo diría, uno de los patriotas más destacados de la segunda mitad del siglo pasado. Fontana pertenecía a esa playa de varones realmente magníficos que dio la generación del 80, y pasó
les digo una cosa, pasó 20 años, los mejores años de su vida, en los territorios nacionales. Primero en el Chaco y después en la Patagonia. Y era de los que venían y se quedaban a trabajar, sin ninguna pretensión, sin ninguna ambición personal. Fontana debe ser uno de los pocos militares que, teniendo tantas oportunidades, incluso como gobernante, yo no digo apropiarse, pero por lo menos de quedarse, de haber adquirido bienes, tierras que en aquella época, te recuerda, fines del siglo pasado, había una verdadera fiebre de especulación por la tierra, que es lo que produjo la crisis del 90 y la caída del presidente Juárez Celman. Y uno de los que más apetecían las tierras eran los militares. ¿Y por qué? Porque incluso el gobierno del general Roca les había concedido casi a todos los militares que participaron en las campañas, sobre todo en la campaña del sur, en la campaña del desierto, le había concedido por ley el derecho a ocupar tierras. Fontana estuvo 20 años, repito, primero en el Chaco, después en la Patagonia, y no se quedó ni con una hectárea de tierra. Solo traje mi sable y una bolsa de lona repleta de libros. Era lo único que poseía en aquel tiempo. Mi nombre no figura en la larga lista de militares propietarios de tierra. Su espíritu está presente en el pueblo formoseño. Bueno, esa voz en off que escuchábamos, un poco evocando las palabras del propio Fontana, eran las del profesor Raúl Saporiti. Bueno, pequeño homenaje a lo que, bueno, entendemos que es el rol importante del fundador de Formosa. No sé cómo lo ven ustedes, con Raúl hablábamos, por ejemplo, en el sentido de que, bueno, podía haberse llevado, adquirido tierras porque había un contexto y una ley que de alguna manera le permitía a los militares acceder como parte de recompensas por los servicios a tierras, y sin embargo, en el caso de Fontana prefirió no adquirir tierras. No sé si ustedes quieren comentar o ir pensando, ya vamos pensando también en una reflexión final, ¿no? Está bien expresado por el profesor Olivera eso, así que bien. Debería seguir hablando de la fundación. Vamos finalizando entonces, ¿tienen algunas reflexiones finales? Me interesaría agregar algo que me parece que es sustancial también, ¿no? Es el hecho de que la mayoría de las ciudades que fueron fundadas en nuestro país, que son anteriores a la nuestra, fueron realizadas por conquistadores, colonizadores extranjeros. Y la fundación de Formosa se la debemos a un argentino, a un militar argentino. Y la verdad que eso, de verdad, como provincia joven que somos en estos 137 años, nos llena de orgullo, porque nos hace más argentinos que cualquiera, ¿no? Sí. Formosa fundada por argentinos y no por españoles, ¿no? Qué buena acotación, ¿eh? Bien, Fabián, vamos cerrando. Sobre todo este tema de la relación con la identidad me pareció muy positivo. Ya hablamos de esto, ¿no? Pero por ahí no olvidarlo en la reflexión final, si les parece. No, tiene que ver con esto que decíamos al principio, ¿no? Conocer nuestra historia tiene que ver con rescatar lo que somos, nuestra identidad. Si nosotros no sabemos quiénes somos, difícilmente tengamos identidad propia que nos diferencie del resto, y no es por el solo hecho de diferenciarnos lo demás, simplemente que cuando uno conoce sus raíces, sabe quién es, sabe hacia dónde se proyecta, sabe ubicarse en el mundo chico y en el mundo grande en el que vive, y sabe sobre todas las cosas proyectarse, porque uno tiene que pisar tierra, y pisar tierra es conocer tus raíces, y desde ese punto de vista, conocer nuestra historia, nuestra patria chica, tiene que ver con revalorizar nuestra identidad. No puede ser, nos pasa mucho, nosotros hace tiempo veníamos viendo y seguimos viendo todavía al día de hoy, chicos que por ahí usan una bandera de un país extranjero como un símbolo, o marcas de determinadas cosas que no tienen que ver
nada que ver con nuestra patria. Y bueno, nosotros decimos, debe ser porque no se conoce bien nuestra identidad. Y de ahí viene esta necesidad de conocer con detalle, si es posible, nuestra historia. Bien. Yo creo que es fundamental también comprender... Toma el micrófono, ¿puede ser? Lo tenés, disculpame. Sí. Creo que es fundamental también comprender que durante mucho tiempo todos estos territorios estuvieron muy alejados de los centros importantes de la nación. Y yo creo que hoy por hoy enseñar a nuestros chicos sobre nuestra historia es recuperar la identidad y también hacer de que estos chicos hagan revalorizar nuestro pasado, puedan construir una historia basada en todo aquello que le pasó a nuestra provincia y que es un antecedente fundamental para que ellos puedan crear un futuro mejor. Lo hemos visto y creo que fue un puntapié inicial para la revalorización de nuestra historia cuando se firmó en el 2003 el Acta de Reparación Histórica, donde justamente se empieza a revalorizar toda esta historia local, esta historia provincial, de que a pesar de que estamos alejados de los centros importantes de la nación, ocupamos un lugar y en la historia también hicimos un aporte muy importante. Y eso es interesante que nuestros chicos lo sepan. Bien. Reparar en parte la exclusión que hemos padecido en gran parte de la historia. Por muchos años. Si me permitís, Gabriel, a modo de cierre, felicitarte y agradecerte por la participación, como así también a los colegas del señor rector, pero por sobre todas las cosas que creo que queda bien en claro el común denominador de todo esto. Y ese común denominador es justamente la identidad. ¿Sí? O sea, no puede existir identidad si no conocemos nuestra historia. Eso creo que queda bien claro. Tratamos de plasmarlo a través de las investigaciones que llevamos a cabo, a través de los historiadores que consultamos día a día, ¿no es cierto? Y tratamos de plasmarlo en las aulas, ¿sí? En ese espacio donde justamente tratamos de romper esa pedagogía colonizante, colonizadora, que justamente la rompemos con este nuevo paradigma. Ajena precisamente a nuestra identidad. Tal cual, sí, sí. Entonces simplemente rescatar eso, la identidad, aparte de todo lo que ya se ha dicho. Un solo aporte también quisiera hacer. Esta cuestión del análisis de este proceso histórico, como dijo aquí el colega, no está separado de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde nuestra disciplina, nosotros sostenemos que la historia siempre es válida si se interpela al pasado desde el presente. Claro. Y las conclusiones que se arriba o que arriban nuestros alumnos le permite conocer la realidad en la cual se encuentra inserto y a través de ese conocimiento adquirir el compromiso para poder lograr el protagonismo que Formosa necesita a nuestros jóvenes para poder construir un futuro venturoso. Esto es muy importante para diferenciarlo de esa historia memorística que no nos dicen nada, que simplemente sirve a los chicos para zafar, como dicen, para probar, pero después no tiene significatividad en el presente. Y una historia centralista. Tal cual, sí, sí, sí. Bueno, tenemos un camino para seguir trabajando a todos los colegas. Estamos trabajando intensamente con la historia de Formosa. Y bueno, invitamos a todos los profesores de historia que también trabajen con nosotros para poder fortalecer esta revalorización de historia de Formosa, que es tan importante, y estamos todos los colegas nosotros y también a todos los profesores de la provincia que se muestran muy interesados en conocer más profundamente la historia de Formosa y a través justamente de esta metodología que vamos trabajando sobre la secuencia didáctica y secuencia de actividades. Bien, y aprovechar para decir que siempre hay material didáctico, contenido disponible, que siempre las puertas del Instituto Pedagógico están abiertas para cualquier tipo de consulta, ¿no? Así es. Vamos cerrando entonces con el doctor Aguirre. Yo creo que ha sido atrapante, ¿no? Para la teleaudiencia lo que los profesores y profesoras han planteado hoy aquí. Y que quedó en claro las causas de la fundación, quedó en claro la fecha de la fundación, quedó en claro por qué motivo es uno de los hitos fundamentales de nuestra historia, la fundación de Formosa. Quedó en claro también que hay un método de enseñanza de la historia
que se está llevando adelante con las capacitaciones a nuestros docentes en Capital y en el interior de la provincia, y que va a continuar, ¿no? Porque es un plan anual, y llamar al pueblo formoseño, aquel que está mirando la televisión en este momento, o aquel que lo puede ver en otro momento, a este programa, que el día viernes hay que estar en la avenida Néstor Kirchner acompañando a nuestros alumnos que van a prestar su promesa de lealtad a nuestra bandera provincial, que va a estar nuestro gobernador, el doctor Infran, como siempre, siendo él el que le toma el juramento a los alumnos, y he podido observar en todos estos años ese enorme entusiasmo que tienen las criaturas de 10 años de edad, varones y mujeres, tanto de la capital como del interior, porque me dijeron que van a estar 7.000 alumnos, sí, más los abanderados, ¿no?, de todas las escuelas de toda la provincia. Así que, en consecuencia, va a ser una jornada memorable. Memorable porque, decía bien Fabián, la identidad debe expresarse también a través de los actos, debe expresarse a través de las acciones, debe expresarse a través de este tipo de homenaje que se hace a la Fundación de Formosa y a los fundadores. Así que, en consecuencia, llamamos a todos los formoseños a participar activamente el día viernes en los actos allá sobre la avenida Kirchner. Muchas gracias. Bien, y entre tantas cosas interesantes que tenemos que seguir reflexionando, bueno, hicimos, creo, nuestro granito de arena, como suele decirse, alguna aproximación para una mejor concientización. A mí me pareció muy interesante, por ejemplo, este tema de la identidad, porque desde nuestras acciones, desde nuestro compromiso, cómo nos conectamos de alguna manera, si se quiere, con la historia universal o las grandes preguntas filosóficas que se hicieron desde la edad antigua, desde la Grecia antigua, pasando por los científicos del siglo XVIII hasta la actualidad, aquello de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Este es el desafío que se propone desde nuestra identidad de formoseños. Esperemos haber aportado algo entonces para que nuestra Formosa sea cada vez más valorada. Feliz cumpleaños Formosa, feliz 137 aniversario. Nos despedimos desde acá humildemente con un aplauso por el cumpleaños de Formosa. ¿Puede ser? Muchas gracias por todo. Fue en aquella tarde de un 8 de abril, sobre las barrancas comenzó a latir un son de trompetas, se izó la bandera, sable, viento y lanza, resonó hasta el fin. Pasión por Formosa, destellos de amores.